Hola, ¿qué tal? Una vez más aquí en Electrogremio más Electroinstalador. En esta ocasión vamos a encontrarnos con gente del IRAN, gente que sabe mucho, que vela por la seguridad eléctrica en la República Argentina y muchos otros países también. Me refiero en esta ocasión al ingeniero Gustavo Fernández Miskovich, gerente de normalización de IRAM, a quien por supuesto le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Guillermo por la invitación. Es siempre un placer estar con tu audiencia. Es mutua, Gustavo. Para nosotros, la información proveniente del IRA, aunque es desde ya objetiva, porque no está comprometida a los intereses de empresa alguna, creo que es un muy buen mensaje para la gente que nos acompaña. Bueno, de acuerdo. Hoy me gustaría que pudiéramos hablar sobre la evolución de los cables, los conductores eléctricos frente al fuego y su vinculación con la protección de la vida. Todo un tema ese, ¿eh? Las instalaciones eléctricas, gran parte de las muertes que se producen en los incendios es más que nada por el monóxido de carbono. Sí, o peor todavía, también por ciertos elementos tóxicos que se desprenden durante el incendio. De acuerdo. Entonces, históricamente los cables, estamos hablando de hace más de 50 años, eran de PVC, que el PVC tiene cloro en su formulación, entonces en el caso de un incendio se quema y libera ese cloro que es debido a que secuestra el oxígeno cerca de esa zona, porque se combina con eso, y sin oxígeno la llama se extingue. Lo mismo que pasa cuando uno pide panqueques al rum que vienen llenándolo y le ponen la tapa y entonces por falta de oxígeno se apaga. Eso se hacía fundamentalmente con una llama, en condiciones normales, pero sobre todo en aire quieto. Lo que se encontró es que a raíz de la aparición de grandes edificios en torre, era necesario contemplar el hecho que en las montantes de los cables, con mucho material combustible, mucho material plástico que es combustible, había un gran flujo de aire a través de la montante. Eso generaba que, si bien en el caso de una llama se liberaban esos gases de cloro, pero el oxígeno que secuestraba el cloro era reemplazado por oxígeno fresco, oxígeno nuevo, y entonces los cables en esas montantes terminaban siendo propagadores del incendio, es decir, llevaban el incendio piso por piso a través de la combustión de ese plástico. Entonces fue necesario replantearse eso y en la década del 70 salió lo que se llamó el PVC antillama, es decir, al PVC, que en aire quieto se comportaba bien, se le agregó un compuesto también halógeno para hacerlo antillama. Y se diseñó un nuevo ensayo que fueron los ensayos de resistencia a la propagación de incendios, no solo a una llama, sino a la propagación de incendios. Es una bandeja escalera, como estamos viendo en la foto, con mucho cable, y el ensayo ahora no solo dura más de 5 minutos, sino que puede durar entre 20 y 40 minutos, depende de la severidad, y además se alimenta la cámara con 500 litros de aire por minuto. Ya no es aire quieto, sino que estoy reemplazando permanentemente el aire en esa cámara. Eso funcionó bien, pero hay unos laboratorios extremadamente costosos para la prueba real de eso, no en condiciones de ensayo, sino en prueba normal, que en la vida real, que son los incendios. Costosos porque la destrucción que generan y también porque muchas veces, lamentablemente, hay fallecidos. Entonces, a partir de ahí se aprendió que, además de la propagación de incendios, lo que había que controlar eran los humos que se generaban durante un incendio. Y así aparece la generación de los cables LS0H, que es la versión en inglés, que significa un acrónimo en inglés que significa Low Smoke, eso es LS, 0H, 0 halógenos. Son cables entonces de baja emisión de humo y libre de halógenos. En castellano deberíamos tratar de acostumbrarnos y quizás encontrar un acrónimo para designar lo que es baja emisión de humos y libre de halógenos. Esto se hizo imprescindible y de hecho ya es reglamentariamente obligatorio en aquellos lugares con gran afluencia de público y dificultades para la evacuación. Cuando lo que tengo es pocas puertas y tengo mucho público, bueno, ahí voy a tener un problema para la evacuación
Entonces lo que tengo que darle es fundamentalmente tiempo para que todo ese público se salga del lugar que se está quemando y no respire cosas que lo comprometen. Entonces, estos cables tienen, ya no se usa más el PVC en estos casos, distintos compuestos en los que se evalúa mediante ensayos que no sean ácidos, es decir, eso es una característica de los halógenos, del cloro. El cloro, uno cuando aspira gases de la bandera siente esta cosa ácida y corrosiva de alguna manera, que no sean tóxicos, que si desprenden sustancias, esas sustancias cuando uno las respira y se quedan en el cuerpo no generen después problemas de salud, y que sean poco opacos. Eso significa que permitan a las personas que están evacuando ese edificio encontrar la salida. Nada peor para alguien que estaba en una situación de emergencia, sometido a alta temperatura, a gases que se pregunta si no serán tóxicos, es decir, no tiene un análisis de esos gases. Si encima no ve la salida, entra en pánico. Y a partir de ahí, lamentablemente, todo es mucho más difícil. Se encontró que estas aislaciones en general resultaba difícil que tuvieran una elevada resistencia al fuego. Entonces, lo que tienen es lo que se llama la resistencia al incendio categoría C, clase C, que es una resistencia al incendio moderada. El concepto es que en caso de un incendio, las personas puedan salir del edificio, evacuar el edificio para que entren los bomberos y si es posible lo apaguen, pero si lamentablemente se tiene que quemar, que se queme. Pero lo importante es que la gente haya podido salir de adentro de ese edificio. Entonces vemos la evolución. Primero confiábamos en que con una llama alcanzaba, después cuando tenemos edificaciones más modernas en torre, hubo que agregar los antillamas, y después, ahora, en aquellos lugares de difícil, con problemas de evacuación y gran afluencia de público, por ejemplo un shopping, complejos teatrales, el transporte subterráneo, todos esos lugares con gran cantidad de público y complicado de evacuar, hay que usar los cables, en inglés LS0H, en castellano baja emisión de humos y libres de halógenos. También hay que tener presente la concientización del profesional que adquiere el producto para instalar, ¿no? O sea, que no llegar a esta situación. Sí, como dije, Argentina a través de IRAM fue pionera y bueno, y también a pedido de los fabricantes de cables y de los usuarios, sancionando las normas IRAM 62266 y 62267, estoy hablando del año 2000, 2001 por ahí, es decir, hace ya aproximadamente 20 años que tenemos esas normas, y entonces varios fabricantes locales han certificado con IRAM sus cables con aislación libre de halógenos y baja emisión de humos. Bien. Bueno, Gustavo, sumamente agradecido por esta información. Creo que es de gran utilidad para el sector eléctrico, tanto para el que instala, para el que vende, y para el que le instala en su casa o en su propiedad algún material que mañana puede ser, digamos, peligroso, ¿verdad? De acuerdo. Gracias por la invitación, es siempre un placer. Será hasta la próxima, Guillermo y tu audiencia. De acuerdo, bueno. Bien, estuvimos aquí en Electrogremio más electroinstalador con el ingeniero Gustavo Fernández Miskovich, gerente de certificación del IRAM, con este material que consideramos desde ya útil de prestarle atención.